En el episodio de hoy, exploramos el fascinante universo de la Orden del Dragón Rojo, una sociedad fundada por el ocultista sueco Thomas Colson durante la mística noche de Año Nuevo de 1989. Este grupo, arraigado en la magia oscura, ha desafiado las normas convencionales, convirtiéndose en un faro de misticismo en el mundo contemporáneo. ¿Qué enigmas y secretos residen tras los rituales y prácticas de esta intrigante orden? Acompaña esta exploración para descubrirlo. La Orden del Dragón Rojo, también conocida como Ordo Dracounis et Atri Amantis, que se traduce del latín como la Orden del Dragón y el Diamante Negro, fue fundada la noche de Año Nuevo de 1989 en Estocolmo, Suecia, por Thomas Colson, un ocultista sueco. La orden se basa en la tradición mágica occidental y se dedica al estudio y la práctica de la magia oscura. Thomas Colson nació en 1964 en Estocolmo, Suecia. Desde temprana edad, se interesó por la magia y el ocultismo. Estudió diversas tradiciones mágicas y se convirtió en un experto en la magia ceremonial. Tras un viaje temprano a Marruecos, el encuentro con misteriosos magos e inspirado por los filósofos clásicos y otros pensadores modernos como Nietzsche, Heidegger y Henry Bergson, junto a influyentes ocultistas como Carlos Castaneda, Julius Cibula y Kenneth Grant, Colson funda la renombrada orden en su país natal la noche de Año Nuevo de 1989, basada a su vez, en el simbolismo draconiano y en la fórmula Goat, cábala gótica, runología odínica, tantrismo y alquimia, además de otras disciplinas y artes mágicas. Su libro Cábala, Qliphoth y magia goética, publicado inicialmente en el 2004, ha alcanzado el estatus de bestseller en Suecia, Estados Unidos y Alemania, publicándose también en italiano y portugués. La tesis doctoral de Thomas Colson trata acerca del místico sueco del siglo XVII, Johannes Berius, y sus ideas concernientes a las runas y la cábala. Thomas Colson es una figura importante en el mundo del ocultismo moderno. Su trabajo ha contribuido al resurgimiento de la magia oscura y ha inspirado a muchos magos y ocultistas de todo el mundo. Además, ha dado conferencias y talleres sobre magia en todo el mundo. Enseña estudios religiosos en la Universidad de Estocolmo y ha sido el editor de la revista Quinta Esencia. Thomas Colson escribe también las letras para muchas de las canciones de la banda de metal sueco, Therion, entre otras, y es miembro de la banda de música industrial dark ambiental Shadowsets. Las influencias de Colson incluyen la magia ceremonial, la cábala, el gnosticismo, la alquimia y la mitología. Sus letras son a menudo complejas y poéticas, y exploran temas como la muerte, la reencarnación, el conocimiento prohibido y la búsqueda de la iluminación. Algunas obras de Thomas Colson: Utark, el lado oscuro de las runas. Viaje astral fuera del cuerpo. Cábala, Qliphoth y magia goética. Entre místicos y magos en Estocolmo. La Orden del Dragón Rojo, motivaciones y objetivos. Colson fundó la orden con el objetivo de explorar las tradiciones mágicas olvidadas y desafiar las normas de la sociedad moderna. La orden busca el desarrollo personal y espiritual de sus miembros a través de la práctica de la magia ceremonial, la meditación y el estudio de textos antiguos. Estructura y organización. La Orden del Dragón Rojo es una orden jerárquica con diferentes grados de iniciación. Los miembros se dividen en logias locales que se reúnen regularmente para realizar rituales, estudiar y compartir conocimientos. La orden también organiza eventos internacionales y conferencias para sus miembros. Prácticas y rituales. Las prácticas de la Orden del Dragón Rojo se basan en la magia ceremonial, la teurgia. La teurgia es una práctica ritual que consiste en invocar o evocar la presencia divina de una o más deidades. El término proviene del griego teurgia y significa obra divina. La alquimia y la magia del caos. Los rituales de la orden suelen ser complejos y elaborados, e incluyen invocaciones de entidades espirituales, trabajo con símbolos, energía y trance. Controversias y críticas.
La Orden del Dragón Rojo ha sido objeto de controversia debido a su enfoque en la magia oscura. Algunos críticos la han acusado de satanismo y de promover prácticas peligrosas. Sin embargo, la Orden niega estas acusaciones y afirma que sus prácticas son seguras y responsables. ¿La Orden del Dragón Rojo en la actualidad? La Orden del Dragón Rojo sigue siendo una orden activa con miembros en todo el mundo. La Orden continúa su trabajo de investigación y práctica de la magia oscura, y se mantiene comprometida con el desarrollo personal y espiritual de sus miembros. Simbología de Ordo, Dracounis, Etatri, Amantis, la Orden del Dragón Rojo, y su significado. El dragón. El dragón rojo, el símbolo principal de la Orden es un dragón rojo con cuernos de oro. El dragón representa la fuerza, el poder y la sabiduría. También se asocia con el fuego, la pasión y la transformación. La Atria Amantis, o diamante negro, es una piedra angular simbólica que representa la base de la Orden. Atria Amantis representa la oscuridad, la tierra y el subconsciente. También representa la materia prima de la que se crea todo lo demás. La espada. La espada representa la luz, el espíritu y la voluntad consciente. La espada es la herramienta del guerrero espiritual y se utiliza para cortar las ilusiones y la ignorancia. El triángulo. El triángulo es un símbolo de la Trinidad, la triple naturaleza de la divinidad. El triángulo también representa el equilibrio entre las fuerzas activas y pasivas del universo. El círculo. El círculo es un símbolo de la unidad, la totalidad y la perfección. El círculo representa el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Los colores. Los colores negro, rojo y dorado se utilizan en la simbología de la Orden para representar diferentes aspectos de la realidad. Negro, la oscuridad, la tierra, el subconsciente. Rojo, la pasión, el poder, la fuerza vital. Dorado, la luz, el espíritu, la sabiduría. El lema. El lema de la Orden es Ad Astra per Aspera, que significa a través de las dificultades hacia las estrellas. Este lema refleja el compromiso de la Orden con el crecimiento y la transformación personal. Algunos de los principios de la Orden del Dragón Rojo son: el respeto por la vida y la naturaleza, el desarrollo del potencial espiritual y mágico de cada individuo, la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, el uso de la magia para el bien común. La Orden del Dragón Rojo es una orden hermética y no toda la información sobre sus prácticas y rituales es pública. La Orden lleva a cabo ceremonias, prácticas mágicas en conjunto, noches de estudio y conferencias con expositores invitados. Los miembros viajan a lugares considerados como cargados de poder mágico, como los túmulos de rocas en Suecia o el Stenchainan en Alemania. Para los miembros iniciados también se llevan a cabo noches de discusión filosófica, cenas y otras festividades. La Orden es financiada por una membresía anual y donaciones. Thomas Colson y Therion, una colaboración legendaria. Thomas Colson ha colaborado con la banda sueca de death metal sinfónico, Therion desde 1996. Colson ha escrito la mayoría de las letras de Therion desde el álbum Delhi, aportando una profunda temática ocultista, mitológica y esotérica a su música. Legado musical. La colaboración entre Colson y Therion ha sido fundamental para el desarrollo del sonido y la estética de la banda. Las letras de Colson han dado a Therion una identidad única en el mundo del metal, y su música ha inspirado a innumerables bandas de metal y ocultistas. Algunas canciones notables. Delhi, esta canción del álbum del mismo nombre introduce la temática ocultista y mitológica que caracterizaría a Therion en adelante. Tu Mega Therion, inspirada en la obra de Aleister Crowley, esta canción es un himno a la búsqueda del conocimiento y la liberación. Chronic of Atlantis, esta épica canción narra la historia mítica de la ciudad hundida de Atlantis.
Song of the Steps of Time, una canción sobre el viaje del alma a través del tiempo y las reencarnaciones. El símbolo de clavícula Nax. El símbolo de clavícula Nax, este símbolo insignia en la banda Therion, consta de dos elementos principales. El tridente. Un tridente, también conocido como trisul, es una lanza de 3 puntas. Es un símbolo común en varias culturas y mitologías, a menudo asociado con poder y control. Los 3 puntos representan fuerza, estabilidad y dominio. Agua y mar, en algunas culturas, el tridente está vinculado a deidades del agua como Poseidón en la mitología griega. Inframundo y muerte, en otras tradiciones el tridente se conecta con el inframundo y el reino de los muertos. El círculo. Los círculos son símbolos ampliamente utilizados que representan plenitud. La línea ininterrumpida significa la unidad y la totalidad de la existencia. Infinito y eternidad, el bucle sin fin no tiene principio ni fin y simboliza conceptos como la temporalidad, protección y límites. El círculo también puede representar una barrera, ofreciendo seguridad y recinto. Significado combinado. Cuando se combina en el símbolo de clavícula Nax, el tridente dentro del círculo se puede interpretar de varias maneras. Domar el inconsciente. El tridente, que representa el control, puede simbolizar la domesticación o el dominio de la mente inconsciente, representada por el círculo. Uniendo el consciente y el inconsciente, el símbolo podría representar un puente entre la mente consciente, círculo, y el inconsciente, tridente, lo que significa el potencial para acceder a ellos e integrarlos. Equilibrio entre luz y oscuridad, también podría representar un equilibrio entre fuerzas opuestas, como luz-conciencia, círculo, y oscuridad inconsciente, tridente. Thomas Colson es una figura importante en el mundo del metal y el ocultismo. Su colaboración con Therion ha creado una obra musical única e influyente que ha inspirado a innumerables músicos y compositores. En conclusión, podemos decir que la Orden del Dragón Rojo es una organización fascinante y controvertida que ha despertado la curiosidad de muchos. Su enfoque en la magia oscura y su simbolismo complejo la convierten en un tema atractivo para aquellos que buscan explorar los misterios del ocultismo. La colaboración entre Thomas Colson y Therion ha dado lugar a una obra musical única que combina la música extrema con la profundidad de la mitología y la filosofía. Su legado musical sin duda seguirá inspirando a nuevas generaciones de artistas y ocultistas. Para Spiritualis Luna, el trabajo de Thomas Colson está lleno de investigación y estudio. Sus prácticas ocultistas y su enfoque filosófico nos invitan a la investigación y a salirnos de las normas establecidas. Es un precedente para los iniciados en las prácticas ocultistas y la filosofía espiritual. No estamos de acuerdo con el enfoque que se le da a la Orden del Dragón Rojo en relación con el satanismo y las prácticas peligrosas. Al investigar y estudiar sus trabajos, nos damos cuenta de que la verdadera búsqueda del hombre no es la autodestrucción, sino el conocimiento. Es interesante cómo se refiere a la oscuridad y a la luz, y a su búsqueda por alcanzar un conocimiento a través de los saberes antiguos. El hombre, en su esencia, siempre irá en busca de su propio conocimiento y de su camino espiritual. Admiramos y respetamos el trabajo de Thomas Colson, así como su aporte a la música. Hemos escuchado sus trabajos y nos parece muy interesante la mezcla de filosofía, historia, lo prohibido y composición musical. Como es habitual para nuestro canal, mantenemos el respeto hacia las comunidades y las órdenes herméticas. En nuestro trabajo audiovisual difundimos los misterios, la casuística, la magia y el ocultismo, entre otros temas. Siempre lo hacemos con respeto y ofreciendo nuestro punto de vista sin desmeritar el trabajo de los demás. En Spiritualis Luna seguiremos difundiendo los temas del misterio con responsabilidad y respeto. ¿Qué opinan sobre la Orden del Dragón Rojo y su enfoque en la magia oscura? ¿Creen que es una práctica peligrosa o una forma legítima de desarrollo personal? ¿Qué les parece la colaboración entre Thomas Colson y Therion? ¿Cómo creen que las letras de Colson han influenciado la música de la banda? ¿Han escuchado alguna vez de la Orden del Dragón Rojo? ¿Han escuchado a la banda de metal sinfónico Therion?
Espero que este video les haya resultado informativo y entretenido. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Spiritualis Luna. Esperamos que hayan disfrutado del contenido. Si fue así, no olviden regalarnos un like, suscribirse, compartir este video y activar la campanita para estar pendientes de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima. Y felices lunas.